Qué bueno que sí pudieron llegar el día de hoy. Qué bueno que estamos todos aquí reunidos. Es un gusto. Mi nombre es Carlos Ramos de la Vega. Soy el director de Venture Capital para la Asociación de Capital Privado de Latinoamérica. Y es un gusto aquí estar reunido con Luis Cervantes y con María Arisa, que bueno, definitivamente no necesitan mayor introducción. Pero bueno, Country Head de General Atlantic en México y Managing Director y CEO de la Bolsa Institucional de Valores en México. La conversación del día de hoy queremos que sea alrededor de lo que está pasando en esta intersección entre los mercados privados, growth, capital de crecimiento, y los mercados públicos. El año pasado vivimos definitivamente récords a nivel Latinoamérica en cuanto a capital de inversión, 15.700 millones de dólares, que nunca se había visto el ecosistema de manera sin precedentes. En México específicamente hubo un crecimiento de más de 3.600 millones de dólares en capital emprendedor, significando más de 300% de crecimiento de inversión con base a 2020. Queremos saber más qué va a pasar este año. Pero bueno, empecemos un poco con las introducciones, yo creo que estaría bien. Luis, si nos puedes contar un poco acerca de ahorita el rol que está teniendo un poco GA, específicamente relacionado al fondo, a la iniciativa de Emerging Growth que están teniendo, porque hay una tendencia creciente en el ecosistema acerca de fondos que antes nada más estaban más enfocados a private equity, yendo e invirtiendo un poco más temprano en el capital stack de las compañías. Si nos pudieras compartir un poco al respecto. Claro que sí, y muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con María y con todos ustedes. Un poco como contexto, General Atlantic es un fondo que lleva 41 años de existencia, hoy maneja 80 billones de dólares, invierte en todo el mundo, sin una locación por región o por sector. Obviamente el macro en Latinoamérica ha sido de los más complicados cuando se toma una visión global, y a pesar de eso, Latinoamérica representa el 15% del fondo global y ha sido la región que mejores retornos ha dado para el fondo en los últimos 5 y en los últimos 10 años. Creo que eso habla un poco de la oportunidad que estamos viendo en América Latina. Mucha de nuestra tesis de inversión va detrás de la digitalización de las empresas y hoy en día esa tendencia de digitalización está detrás de otros mercados. A tu pregunta, tradicionalmente invertíamos mucho más tarde, invertíamos en empresas maduras que ya eran rentables, típicamente eran empresas que estaban a 1 o 2 años de salir públicos y en industrias más tradicionales, y hace 6 años tomamos la decisión de irnos mucho más temprano e invertir en lo que llamamos Emerging Growth, que son empresas que ya pasaron por la etapa de Venture Capital, pero que todavía les queda una tendencia larga en su crecimiento. Nosotros podemos invertir en una empresa en el momento en el que el Venture Risk ha desaparecido. ¿A qué le conocemos como el Venture Risk? En el momento en que han demostrado un fit entre el producto y el mercado, que tienen esa venta y tienen ese unit economic y realmente usan nuestro capital empresa para acelerar el crecimiento dentro del mercado. Y esa etapa se ha ido adelantando muchísimo. Antes tomaba 10, 12 años en promedio para las empresas en llegar a una etapa de growth equity. Hoy está pasando en 2 a 3 años en promedio, dado el avance en la tecnología. La tecnología le está permitiendo a estas empresas llegar a una masa de consumidores mucho más grande, mucho más rápido, y eso está creando oportunidades de inversión más tempranas para nosotros, que hemos aprovechado. Hoy Emerging Growth es el 30% del portafolio global. En México hemos hecho inversiones como Clip, Kavak y muchas otras en esa etapa, y creemos que es la parte más fuerte probablemente de crecimiento en nuestro programa de inversión. Entonces, justificado un poco desde el punto de vista del crecimiento que ha podido tener este punto de inflexión, la tecnología en los últimos 2, 3 años, es lo que ha podido hacer que el portafolio sea 30% la parte de Emerging Growth, es lo que estás mencionando. Sin duda. Antes de esta aceleración tecnológica, una empresa para llegar a una escala en donde una inversión en Atlantic hiciera sentido tomaba mucho más tiempo. Y hay empresas que en un periodo de 12 a 24 meses están logrando lo que antes tomaba 5 o 7 años, gracias a la tecnología, gracias al acceso a capital y gracias a la calidad de los emprendedores que están en el mercado. Fascinante. Y María, un poco la parte de mercados públicos en este punto. La concentración de listados en Latinoamérica, de los 20 listados de tech que tuvimos el año pasado, 19 salieron de Brasil. Y bueno, fue una combinación entre bolsas locales, bolsas globales y bueno, Nubank, que está disrumpiendo un poco los modelos de negocios con el listado dual entre B3 y el New York Stock Exchange. ¿Qué puntos de inflexión ves en los mercados locales que hacen falta para que, por ejemplo, México empiece a tener estas salidas localmente de las compañías de tecnologías con inversionistas locales? Sí.
Bueno, primero buenos días, lo logramos. Estamos aquí y estoy muy agradecida con Finosumit otra vez por la invitación. Y la verdad es que este tema me parece fascinante porque todo mundo vemos siempre el granito ahí, el puntito en el arroz negro. Y quiero decirles que yo siento que estamos en una época de transición. Y sí es cierto que desgraciadamente en México no vimos el dinamismo que pudimos ver en Brasil. 19 de las 20 IPOs tecnológicas de la TAM se dieron en nuestra economía más importante en Latinoamérica, pero México es el segundo país más importante y deberíamos de tener una actividad de mercado bursátil mucho más relevante de la que estamos viendo. Y yo les quiero decir algo, o sea, mi opinión es que lo que sucedió en Brasil y lo que sucedió en India, que tuve la oportunidad de ir hace poquito y confirmar, es que se hizo un trabajo a nivel local, política pública transversal, y un trabajo del emprendedor, y un trabajo de toda la industria de venture capital en conjunto. Y todos trabajaron con el foco de decir, tenemos que desarrollar el mercado. Y vamos a poner los incentivos correctos y vamos a poner el camino correcto para que las empresas decidan, obviamente, llegar al mercado local, los inversionistas institucionales locales participen en nuestro mercado, el retail tenga los incentivos fiscales correctos, las empresas tengan los incentivos correctos y el crecimiento correcto y los emprendedores tengan ese compromiso de gobierno corporativo que es necesario para llegar al mercado público. Y todo ese camino se hizo en Brasil y se hizo en la India y el resultado es lo que vemos hoy. En la India, para darles un ejemplo, en 5 años crecieron de 1,000 a 6,000 empresas. O sea, es impresionante el mercado cómo le dio la vuelta. El 85% de los inversionistas institucionales locales invierten en el mercado local. El retail, por ejemplo, tiene créditos fiscales cuando entran a los IPOs del 5%. De hecho, ellos pueden decidir en el portafolio de su Afore, como ellos lo conocen, cómo quiere que sea su allocation a diferentes activos. Entonces, hay estrategia y hay política pública que está diseñada para apoyar. Yo creo que en México sí hemos caminado y hemos logrado cosas que tal vez no se ven a simple vista y que tal vez quisiera ponerlas aquí rápido en el radar. Lo que ha sucedido en México en los últimos 4 años, del 2018 al 2022, es un crecimiento en el volumen de operación diaria de casi 40%. Estábamos más o menos operando entre los 14 y 15 mil millones de pesos diarios y hoy estamos alrededor de los 22,000. Eso significa un crecimiento muy relevante en el mercado local, que tal vez no se aprecia, pero que es gracias a que se está haciendo un esfuerzo muy importante de acercamiento de institucionales internacionales también a través del market data que estamos llevando al mundo. Tenemos hoy un point of presence que ya está específicamente en Nueva York y que está alimentando a muchos inversionistas que están basados en Nueva York, que tienen allocation a major markets. Obviamente la volatilidad de los mercados ha generado también pues más dinamismo. Y también creo que el hecho de que la tecnología y las fórmulas que estamos todos adoptando, por ejemplo, adentro de las casas de bolsa, han logrado un crecimiento brutal en el número de cuentas retail. Hemos llegado de los 200,000 que traíamos más de 3 décadas, creo que no lográbamos subir 200,000 cuentas de intermediación y hoy superamos los 3 millones. ¿Qué están haciendo esas cuentas de intermediación bursátil, que somos nosotros, los retail? Estamos buscando oportunidades de inversión. Está claro que queremos y que estamos empezando a entender la dinámica o que nos interesa, y por eso también vemos cuántas cuentas tiene Bitso ya también, ¿no? Entonces, quiere decir que empieza a permear el apetito, empieza a haber más cultura, empieza a generarse más awareness de las oportunidades de inversión. Pero falta todavía una estrategia
de política pública transversal en México que creo que es necesaria para que México se convierta en una opción competitiva, digamos, no solamente con otras opciones de financiamiento local, pero a nivel internacional. Nosotros ya competimos a nivel internacional. O sea, ya no estamos peleándonos entre las bolsas como todavía se piensa, ¿no? Nosotros no, yo jamás me peleé con ellos. O sea, nuestra visión es decir, ¿cómo le hacemos para que México sea competitivo? Y yo no estoy diciendo que tú no puedas, como un emprendedor, voltear a ver el mercado de Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos es maravilloso, es profundo, es dinámico, es diverso, tiene mejores valuaciones. Pero el mercado de México tiene muchas otras ventajas. Es un mercado que te abre la oportunidad a nuevos inversionistas, a una diversificación de una base tal vez de inversionistas de largo plazo que no podrías tener de otra forma. Que estás dentro de tu mercado en donde están tus 100% de operaciones, en donde están tus clientes, donde están tus proveedores, en donde están tus operadores, o sea, donde te conocen, ¿no? Que además creo que el hecho de que voltees a ver ambos mercados genera que mejores tu propia liquidez, tu propio market cap, ¿no? Tiene muchas ventajas. De hecho, viene, gracias a Dios, si todo sale bien, nuestro primer dual listing en los primeros 2 meses, ¿no? Es un ejemplo de lo que estamos haciendo. Pero aún así, ¿qué es lo que le falta a nuestro país? Le falta mayor participación, en mi opinión, de inversionistas institucionales, locales, que puedan diseminar la toma de decisiones y que haya vehículos tanto para inversiones primarias como para que se le dé dinamismo al mercado secundario, en donde participe de diferente forma el capital que tenga diferente visión de riesgo-retorno, de un perfil distinto de tiempos. Porque están o los de largo plazo, buy and hold, o el retail que pues, es muy pequeñito, y aquí adentro, en medio, nos falta muchísima participación. Y eso lo que hace es que esa concentración de toma de decisiones, pues cuando tienes poca demanda, pues la oferta no llega, y además las valuaciones se contraen. Entonces, a mayor demanda, mayor oferta, mayor demanda, mayor oferta, es un juego virtuoso. ¿Por qué no creo que el tema está en la oferta ya? Porque yo los conozco a todos. Aquí, en esta sala, hay un chorro de empresas fregoncísimas y empresas que están dentro de los portafolios, fregoncísimas. Talento increíble. Y hay empresas que ya decidieron tomar el paso de volverse institucionales. Tan lo hicieron que tienen fondos dentro y que eventualmente tienen que salir y van a tener, y obviamente tienen proyección de crecimiento. Entonces, yo sí creo que hay proyectos, yo sí creo que hay empresas muy fregonas, que hay un chorro de opciones. Creo que nos falta hacer un trabajo muy importante en la parte del capital, de la demanda, de la toma de decisiones de inversión. Vamos a regresar ahorita en un momento a la parte del rol del inversionista institucional local. Pero Luis, a ver, déjame preguntarte, después de realizar una inversión, GA específicamente, en este momento, después del 2021 que ya vivimos, ¿cómo ustedes están aconsejando a sus compañías? Hemos definitivamente visto bastantes consejos acerca de preservar runway, de tener un burn muchísimo más reducido, pero hay oportunidades en este momento para jugar a la ofensiva si es que el balance sheet de estas compañías tienen suficiente capital, como por ejemplo considerar oportunidades de crecimiento inorgánicos como M&A para expandirse regionalmente de manera más rápida, o finalmente otras oportunidades hasta orgánicas. ¿Cómo lo están considerando ustedes? Sin duda, o sea, creo que no se puede hacer sugarcoating sobre el hecho de que ha habido una corrección masiva en los mercados. Y si vemos Nasdaq o el S&P, creo que es un poco misleading porque eso incluye compañías muy grandes que tienen otro perfil que el tipo de empresas en las que invertimos. Si vemos solamente los índices de empresas de alto crecimiento de tamaño mediano públicas en Estados Unidos, son caídas entre el 50 y el 70% en los últimos 5 o 6 meses. Creemos que es una caída justificada por un incremento en el costo del dinero, un ambiente inflacionario y de altas tasas de intereses que va a perdurar por los siguientes 5 a 7 años. Eso obviamente crea problemas para algunas empresas que tengan que levantar capital en el corto plazo, porque el capital va a ser más caro y más escaso. Por otro lado, crea muchas oportunidades. Si vemos ciclos anteriores, podemos ver que en esos ciclos fue cuando surgieron las grandes empresas de tecnología.
Y creo que eso tiene que ver con que en este tipo de entorno se racionaliza y hay un flight to quality del capital, pero también del talento y de las oportunidades. Y eso beneficia a las empresas que tengan fundamentales fuertes y que tal vez habían estado compitiendo en un entorno en donde el capital hacía que todo fuera más difícil. Adquirir clientes era más caro, tener talento era mucho más caro, había mucha rotación. Y una de las oportunidades es adquisiciones. Creo que los fuertes se van a hacer más fuertes a través de este crecimiento orgánico y a través de la consolidación de industrias que vamos a ver en los siguientes meses. Un poco lo que le estamos aconsejando a nuestras empresas es asegúrate de tener runway suficiente para no tener que salir a levantar capital en un momento adverso. Ve tus fundamentales y está listo para jugar a la ofensiva. La gran noticia dentro de todo esto es que los fundamentales de la transición tecnológica y lo que eso causa en la creación de valor dentro de las empresas no han cambiado. Seguimos estando muy detrás en la digitalización de la economía, sigue habiendo muchísimos beneficios de digitalizar la economía. Todas las empresas que están en el ecosistema están creando un valor real y absoluto, simplemente hay un enfoque mayor en fundamentales por el costo del capital, creo. Interesante. Y María, a ver, para los dos yo creo que va a ser importante ahorita también hablar específicamente de modelos de negocios y enfocados a fintech, que están viendo tanto de mercados públicos y mercados privados. María, específicamente, ¿consideras que existe una brecha importante entre el entendimiento y la educación del inversionista institucional y la evolución tecnológica que estamos viendo en mercados privados para que puedan llegar a tener suficiente demanda por este tipo de acciones ya que llegan a los mercados públicos? ¿Cómo podemos cerrar esa brecha si es que crees que existe significativamente? Sí, a ver, yo lo que creo, y ya obviamente lo que dijo Luis es 100% una realidad, o sea, hoy sí va a haber un enfoque muy cuidado de los fundamentales de las empresas. Aquellas empresas que ya tenían, ¿no?, estaturas tal vez de unicornios o subunicornios van a tener que demostrar rentabilidad muy pronto y por supuesto pues todo el capital que venía fluyendo de forma pues tal vez más ágil la vamos a ver o sea, en una compresión que viene desde el mercado. O sea, los mercados resienten esto primero y después los mercados privados. Los mercados públicos primero, los mercados privados después. Inclusive hasta 2 cuartos después porque los fondos tenían el capital ahí y lo van a invertir, pero eventualmente todo se va a comprimir. Entonces es un momento muy importante para que las empresas regresen a estrategia, a fundamentos, ¿no?, a rentabilidad. Y eso es lo que buscan los inversionistas del mercado. Es exactamente lo mismo. Necesitamos, porque los mercados corrigen, ¿ok? O sea, eso es lo que sucede. Y por eso pues hay muchas veces de corrección de mercado. Cuando las valuaciones están muy arriba y llega una coyuntura, el mercado regresa al fundamental y quedan las empresas que tienen pues ahora sí que los proyectos muy sólidos y que tienen capacidad de seguir creciendo. Entonces, lo que buscan los inversionistas, por supuesto, son modelos rentables, pero modelos que también escalen, ¿no? Y entonces, si nosotros somos fintechs que estamos, digamos, y esto me recuerda a la última encuesta de inclusión financiera, en donde no vemos que haya habido un incremento ¿no?, de más inclusión, o sea, en los números, en el porcentaje total. Entonces, creo que nos tenemos que enfocar como empresas, como emprendimientos, a buscar la forma de llegarle a la periferia de estos clientes que ya están atendidos, porque lo que estamos tal vez viendo con esto es que estamos atendiendo clientes que ya estaban atendidos. ¿Cómo lo hacemos para llegar a la periferia? Y en eso buscar nuevos clientes que nos dejen crecer de 10 a 15 años con clientes nuevos, para que haya una escalabilidad, obviamente en un marco de rentabilidad también. Entonces, eso buscan los inversionistas del mercado, obviamente crecimiento, escalabilidad, rentabilidad, gobierno corporativo, 100%, o sea, un gobierno corporativo sólido, transparencia, equipos. O sea, no puede ser el CFO, el CEO del no sé, o sea, necesitamos gente que realmente tenga el talento dedicado a la operación que esté generando esa oportunidad de inversión para un inversionista de largo plazo. Obviamente, los modelos de fintech, pues algunos van a sufrir más que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, me imagino aquellos que están
otorgando créditos, pues van a tener un momento complejo porque el costo del capital pues se va a incrementar y no necesariamente se lo puedes transferir a tus clientes. Pero, por ejemplo, pues todos los que están haciendo pagos, pues va a seguir el crecimiento. ¿Por qué? Pues porque obviamente pues sigue la tendencia muy fuerte al e-commerce y vamos a tener que ir traspasando el efectivo a los métodos digitales y eso va a seguir creciendo, ¿no? Todas las fintechs que estén proveyendo de infraestructura tecnológica o que estén haciendo tal vez ya servicio para los incumbentes que estén dentro del marco regulatorio que hoy se permite, también creo que van a ser pues jugadores que van a seguir creciendo. Entonces, yo creo que busquemos esa, y yo pienso en Viva tal vez, equivocadamente, pero sí, es una fintech, ¿no? O sea, sí, es una forma que nosotros encontramos de decir, bueno, pues aquí está el pie, y estos son los clientes que ya estaban atendidos. ¿Cómo le hacemos para crear un mercado que estaba desatendido? Y entonces nos vamos a la periferia de los clientes, ¿no? Y entonces eso te va a llevar a que vas a agarrar un cacho del pie, con un nuevo producto, con un nuevo servicio, con nuevos costos, con nuevas eficiencias, con tecnología, con innovación, con cosas que estaban tal vez fuera del scope de los incumbentes. Y entonces le haces buscas una solución a estos clientes, un producto, o sea, que tenga sentido, que genere valor. Tal vez a clientes que están menos comunicados o, por ejemplo, en nuestro caso eran empresas que no tenían ni siquiera concebida la sustentabilidad de llegar a los mercados y cómo lo podían hacer, por ejemplo, por tamaños o por eficiencias o por costos o por tantas cosas. Y eso lo que te va a generar, pues es que literalmente te robes un pedazo del pie, pero que crezcas el tamaño. Y eso es lo que genera ese crecimiento y esa proyección que va a ser fit con los inversionistas de largo plazo que están buscando en los mercados, ¿no? Perfecto. Y Luis, bueno, este tema daría como para 3 horas o medio día definitivamente, pero nada más para cerrar un poco, Luis, la conversación. Desde el punto de vista de GA, ¿qué están esperando en este 2022 específicamente relacionado a cooperación internacional de fondos que, por ejemplo, habían estado invirtiendo de manera oportunista en 2021, por ejemplo, que no tienen oficinas o que no tienen fondos dedicados hacia LATAM y que participaron en el mercado anteriormente? ¿Qué va a pasar con eso en el 2022 y cómo ustedes lo ven desde el punto de vista de Growth Equity? Totalmente, y tal vez nada más para terminar, me encantó el punto de María de FinTech respecto al enfoque en ese 40% que está bancarizado contra el que no. Y creo que mucha de la disrupción que hemos visto hasta hoy ha sido de fintechs que están yendo por el mercado ya tendido a la bancarización. Y esa sigue siendo una oportunidad muy grande. ¿Y por qué es grande? Porque los bancos tienen un profit pool muy grandote, con retornos muy altos, que en muchos casos se ha traducido en bajos niveles de atención al cliente y altos costos y está creando una oportunidad de disrupción muy interesante. Pero creo que hoy en día la oportunidad más interesante es la que nos lleva al otro 60%, 100%. A la inclusión financiera, como comentaba María. Y ahí, en mi opinión, el principal tema que está preveniendo la inclusión financiera en mercados como México y Brasil es el fraude. Cuando tienes un mercado con tanto fraude, las bases, los filtros de la banca se cierran. Ahora sí que los justos pagan por los pecadores y se les cierra el acceso al financiamiento a toda esta gente. Está habiendo fintechs que están yendo a resolver ese problema. Por ejemplo, invertimos en una empresa que se llama Incode, que lo que hace es ayudar a las empresas que hacen la autentificación, el onboarding digital, a hacerlo de una mejor manera y con lo tanto poder reducir fraude y por lo tanto poder ser más agresivos en la bancarización de clientes que hoy no tienen un historial crediticio. Entonces, totalmente de acuerdo, yo creo que hay una oportunidad grande. Hemos visto en los últimos 3 años muchísimo capital de fondos internacionales viniendo a México. Creo que tiene que ver, uno, con la oportunidad real que hay en el país. Vamos 5 o 10 años detrás en la digitalización de la economía. Si ves de las 10 empresas más valiosas de Estados Unidos, 9 son de tecnología. De Latinoamérica solo hay una, en México no hay ninguna. Creo que ahí vienen y al punto de María, es cuestión de tiempo de que estas empresas lleguen ahí. La pregunta que le hiciste a María de por qué México es tan poco relevante o fue tan poco relevante el año pasado en mercado de capitales, fue la misma pregunta que me hicieron en un panel parecido hace 4 años, pero aplicada al mercado privado. En ese momento México era el 3% del fondeo en Latinoamérica, el año pasado fue el 40%. Creo que ese es el indicador, lead indicator, que va a llevar a esas empresas a estar en Viva en el muy corto plazo. En Viva, ¿eh? ¿Eh?
Tranquilos, tranquilos. yo El marketing nerviosa. salió muy bien, el marketing salió muy bien. No hay otra. Exacto. Y este capital creo que va a seguir fluyendo. Creo que al final del día esa oportunidad de digitalización sigue ahí. Los fondos privados globales siguen teniendo mucho dry powder y van a buscar las mejores oportunidades en el mundo. Sí va a haber mayor competencia por capital, pero creo que México sigue bien posicionado para captar eso. Otra vez, en tiempos más difíciles, tiempos más cautos, creo que vamos a una compresión en el monto de capital total, pero no veo que los grandes jugadores que han estado invirtiendo en México se vayan a retraer de un día para el otro, porque realmente creo en la oportunidad que estamos viendo acá. María, mencionas el tema de gobierno corporativo como parte clave, obviamente la institucionalización de una empresa para el crecimiento y para que sea atractiva para inversionistas. ¿Cómo hacerlo con la idiosincrasia mexicana? Pues es que no hay de otra. A ver, o sea, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Se los prometo que eso es el sentimiento que yo me llevo de haber visto ya 450 empresas. Fíjate, me sorprende a veces seguir escuchando que sigue siendo cierto, ¿verdad? Pero no, es que el mexicano le gusta hacer todo pues, por lo oscurito, y la verdad es que nosotros tenemos doble contabilidad y entonces nosotros, o sea, y es cierto, seguramente hay muchas empresas que tienen doble contabilidad y seguramente hay muchas empresas que quieren seguir haciendo cosas que no son muy kosher. Desgraciadamente, cada vez más, desgraciadamente para esas empresas, afortunadamente para todos nosotros, creo que estamos caminando todos al unísono hacia yo creo, un cambio completamente de mindset. O sea, todo lo que estamos viendo en criterios ESG, por ejemplo, que la G es gobierno corporativo, nos refiere a que el capital que va a estar disponible allá afuera, en todos los sentidos, va a estar buscando empresas que tengan un gobierno corporativo sólido. Y eso va a ser un criterio importantísimo para que cualquier empresa pueda fondearse por cualquier método. Entonces, ya no va a ser un tema de, es que tengo gobierno corporativo, entonces, check, voy a tener mejor capital. No, es que al rato vamos a ver que esa va a ser una de las condiciones para poder obtener capital. Entonces, vamos a tener que hacerlo tarde o temprano, y es mejor temprano que tarde. Y entonces, creo que caminemos, preparémonos de una vez, hagamos las cosas con conciencia desde que estamos en etapas más tempranas. Creo que los fondos nos ayudan a ello, pero empresas que tal vez no tengan fondos están ya buscando la fórmula en la que tienen que ir caminando hacia un gobierno corporativo que sea mucho más sólido y que le permita a los inversionistas estar más cómodos en esa empresa, ¿no? Luis, otra de las preguntas de la audiencia, ¿cuál es la clave para cortar esta curva J, que en el año 2000 era de 4 años para un IPO y ya en 10 años, o sea, el día de hoy, es para un IPO de esta magnitud de tiempo? Claro, es verdad que el tiempo, históricamente hace 10 años, el tiempo global entre que una empresa levantaba dinero de Venture Capital y salía público era 5 años y eso se ha alargado a 12 a 14 años. Eso tiene una combinación de factores. Una tiene que ver con, y creo que es la principal, la cantidad de capital que se ha desarrollado en el mercado privado, que le ha permitido a estas empresas mantenerse privadas más tiempo. Eso también ha causado que muchos de los que solamente invertían en capital público estén volteando a ver al capital privado, como Fidelity, BlackRock y demás. Creo que la corrección actual del mercado que estamos viendo va a hacer que ese tiempo se reduzca y las empresas tengan que ir al capital público de una manera más acelerada, porque es normal que el costo del capital privado tiene que ser mayor que el costo del capital público, porque el capital privado tiene menos liquidez que el capital público. Así es. Entonces, cuando la curva se ajusta, cuando las tasas de interés suben, cuando el costo de capital de los fondos privados aumenta, deberíamos de ver una reducción en el tiempo y una salida a los mercados públicos, creo que de manera más acelerada de la que le hemos visto en los últimos años. Coincido. Aquí también hay una muy buena pregunta. María, mencionas todos los elementos de política pública necesarios para listados locales, pero la realidad es que hoy convencer a un emprendedor de listarse en México con la evidencia empírica en Brasil, a comparación de listarse en Estados Unidos, se ve difícil. ¿Cómo convencer a un emprendedor? Sí se ve difícil. pero mira, yo creo que hay, por lo menos es lo que yo siento, hay interés y estamos, por primera vez siento, en un momento en donde hay
empieza a haber colaboración. Y nos estamos sentando en la mesa, o sea, se los digo, la semana pasada estuve con un secretario, la semana que entra voy a estar con otro secretario, o sea, están muy preocupados y ocupados de escuchar de viva voz cuáles son los dolores que tiene hoy el mercado y por qué están escapándose nuestras empresas y cómo hacemos a México más competitivo. Y yo creo que hay interés de generar el mejor ambiente para que los empresarios mexicanos apuesten por el país. Yo siempre les digo a los mexicanos, a los emprendedores, apuesta por tu país también apostó por ti. O sea, esta empresa que tienes hoy que quieres llevar al mercado, a todos nos gustaría tener un pedacito de ella. Si te la llevas a Estados Unidos y no nos permites estar o participar y solamente tal vez lo quieres hacer a través del SIC, que es hoy lo que todo el mundo cree que es la solución, pues nos quitas un poquito esa sensibilidad de que esa empresa está en nuestro mercado. Esa empresa se pierde tal vez del potencial de que un mexicano pueda entrar en su IPO desde su mercado local. No cotiza en tus mercados locales, pierde mucha visibilidad también en el mercado local y nosotros como mexicanos perdemos esa oportunidad de tenerla dentro de nuestro mercado. Entonces yo creo que denle la oportunidad al mercado, por eso les digo a muchos de ustedes, visita la idea de hacer un doble listado. Si al final México te decepciona, pues puedes siempre tener el otro listado y de esa forma tienes lo mejor de los dos mundos, que creo que vale la pena intentarlo. México nos ha dado mucho, no podemos abandonarlo. Creo que el mercado de México es importantísimo y ahora sí que el pilar más importante, o si no los más importantes, del financiamiento de este país, ¿no? Muchísimas gracias. Pues bueno, despedimos a nuestros invitados con un fuerte aplauso.